¿Todavía no? Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos a unos segundos de iniciar esta transmisión. Ok, bueno, ahora sí les quiero dar la bienvenida a este webinar que hemos preparado para ustedes, el Observatorio de Innovación Educativa. El día de hoy vamos a abordar un tema que es modelación de fenómenos naturales para la enseñanza de las matemáticas. Recuerden que pueden participar a través del chat de Facebook o también pueden enviarnos nuestras preguntas a través del formulario que vamos a compartir ahorita con ustedes. Le quiero dar la bienvenida a la profesora Ruth Rodríguez, que muy amablemente nos compartirá sus conocimientos y su experiencia en este tema. Adelante, maestra. Hola Rubí, buenos días. Pues para mí es un placer estar aquí y agradezco la invitación del observatorio. A continuación me gustaría comentar con ustedes algunas ideas sobre este gran tema que es la modelación. Para ello me voy a permitir compartirles en la pantalla la presentación. Y bueno, como bien lo dijiste, Rubí, el tema que hoy quisiera abordar con ustedes es el poder de la modelación de fenómenos naturales y cuál sería su eventual influencia en la enseñanza de las matemáticas. Pues me gustaría iniciar con esta frase el día de hoy sobre la importancia del gran labor que hacemos los actuales profesores de matemáticas frente al aula. Nos dice Carl Fish que las universidades necesitan preparar estudiantes para trabajar en empresas o funciones que aún no existen, utilizando tecnología que aún no ha sido inventada y resolviendo problemas que aún no hemos sido capaces de identificarlos como tal. Si logran ver bien esta frase, pues presenta de manera muy resumida pues este gran reto que tenemos, porque no sabemos a ciencia cierta el mundo en el que nuestros actuales alumnos estarán más adelante. Quisiera recapitular un poco la gran problemática ya ampliamente reportada del aprendizaje de las matemáticas en México. Sabemos por pruebas internacionales como PISA el mal desempeño de nuestros estudiantes en esta prueba. Para los que nos escuchan y no conocen muy bien qué es PISA, PISA es una evaluación internacional que la OCDE ha realizado a sus países miembros y a otros que no lo son, a los jóvenes de 15 años. Y entonces, pues hemos estado lamentablemente en los últimos lugares. En México tenemos pruebas más internas como Enlace o Planea, donde tampoco salimos muy bien librados y donde finalmente pues hemos estado detectando grandes problemáticas en este aprendizaje. A mí sí me gustaría comentar que a lo largo de los años, pues sí se han hecho diversos estudios en el cual se han logrado, si se fijan, México es la línea que está en rojo, pues hay reformas, hay modificaciones a los planes de estudio, principalmente en ciencia básica, donde sí hemos mostrado como un avance positivo. Es decir, nos está yendo un poquito mejor, pero si se fijan en la pantalla, pues muy por debajo de la media de los países miembros de la OCDE, sin contar pues los países punteros, ¿no? Como son los países generalmente asiáticos últimamente, y en un tiempo pues el famoso caso Finlandia.
Por otro lado, nosotros podemos ver que en México tenemos también esta gran deficiencia de ingenieros, es decir, cada vez se necesita más personal calificado que pueda hacer frente a estos problemas de los que hablaba al inicio. Sin embargo, hay una obvia reticencia de los estudiantes a proseguir carreras de ciencia exacta, principalmente carreras de ingeniería. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, al público que nos escucha, si ustedes están conscientes de qué es lo que está midiendo en realidad la prueba PISA. Pues en realidad cuando uno se pone con detalle a ver qué mide, ellos miden algo que le llaman, un poquito más que cultura, una alfabetización matemática. Es decir, que las personas tengamos esa capacidad no solo de saber operaciones como sumar, restar u otras equivalentes, sino de ser capaces de comprender esos conceptos para hacer uso de ellos en la vida diaria y hacer unos juicios pues bien fundamentados y poder pues dar respuesta a los problemas que nos rodean. Entonces realmente cuando decimos que a México le ha ido muy mal en la prueba PISA es que a lo largo de los años, cada vez menos, nuestros alumnos estaban muy preparados a hacer operaciones básicas, pero no tanto a hacer uso de estas capacidades matemáticas para resolver problemas de su entorno. Entonces, yo les digo al público que hoy nos escucha, ¿qué significa para ustedes una ciencia como la matemática? Siempre cuando empiezo un discurso de profesional, yo soy maestra de matemáticas a nivel profesional, y entonces les digo a los alumnos el primer día de clases, ¿qué es para ti las matemáticas? Y entonces aparecen algunas respuestas como, pues es un lenguaje, efectivamente es el lenguaje que la comunidad científica ha elegido, ser como en nuestro lenguaje común. Es un cuerpo formal y riguroso, efectivamente, hacia el siglo XIX, pues las matemáticas se formaron como algo muy formal, lleno de demostraciones, mucha lógica para llegar de un camino a otro. Pero como generalmente en los últimos años me he dedicado a dar clases a futuros ingenieros o a gente que no va a ser matemático puro profesional, sino va a ser usuario de la matemática, yo coincido con mis alumnos en decir que la matemática también es una herramienta que me va a permitir tener fundamentos, como nos decía OCDE, pues para poder hacer juicios sobre los problemas que me rodean. A continuación, les voy a presentar un video que a mí me ha gustado mucho. El video se llama La belleza de las matemáticas. Él empieza con una frase que se lee rápidamente al inicio de un gran matemático y filósofo llamado Bertrand Russell. Puedes ver su foto. Y ahí él empieza diciendo que las matemáticas, si se ven de manera muy correcta, van a poseer no solo belleza, sino una suprema belleza. Entonces, no posee no solo verdad, sino una suprema belleza. Entonces, para mí, este video es parte de lo que a mí me gustaría que las personas que estudian esta parte de la matemática se llevaran. Me voy a permitir ponerlo en modo de pantalla completa. Y por cuestiones de practicidad, pues voy a quitar el sonido completamente para platicarles algunos aspectos de este video. Entonces, como bien les había dicho, aparece esta frase que para mí es muy poderosa, de Bertrand Russell. De hecho, dice, las matemáticas poseen una belleza fría y austera. Vamos a poder ver en tres diferentes momentos, tres representaciones de la matemática. Del lado derecho de su pantalla van a ver la parte real, ahí está la gente jugando juegos, hay una nieve, la parte en medio, la parte gráfica, que son fractales, que son las que podemos modelar. Y en la parte blanca van a poder ver ecuaciones, ¿no? Van a poder ver, por ejemplo, aquí está la lente y podemos ver el fenómeno de difracción, fenómenos electromagnéticos, es decir, la brújula. Cuando uno toma su café y pone un poco de azúcar en él, pues también está observando lo que dice en la parte en medio, reacciones químicas. Cuando vemos el movimiento de las nubes, son movimientos muy complejos de mecánica de fluidos. Incluso desde que usamos nuestro ordenador en casa, pues también hay mucho código binario detrás, un código matemático. Teoría de grafos, una matemática un poco más avanzada, son teorías de árboles, incluso cuestiones genéticas. Si se fijan la parte de blanca, que es la menos interesante, aquí está el sonido del metro, cuando uno sale y entra al metro hay un sonido que también puede ser modelado. Y en la parte blanca, en la columna, en mi caso del lado izquierdo, pues vemos representaciones que dicen poco y en cuestiones más reales, que es lo que intenta ver la columna de la derecha, pues estamos viendo representaciones como intermedias que son gráficas.
Entonces, para mí, esa es una belleza de la matemática que como maestra he tenido la oportunidad de sentir, porque yo misma estudié matemáticas en la escuela. ¿Cómo podemos hacer vivir en esta idea de la moderación? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es importante que el alumno pueda ser capaz de conocer o entender que la matemática que tenemos en los libros de texto, esa matemática un poco sin sentido, un poco rigurosa en cuanto a sus procesos, en realidad pretende darnos cuenta de fenómenos reales que nos rodean. Para ello, en lo personal, una propuesta que he realizado en superior desde los últimos 8 años ha sido la experimentación en clase. ¿Qué quiero decir con esto? Al igual que varios teóricos, he logrado o he llevado al aula de matemáticas un laboratorio de matemáticas y entonces hacemos matemáticas. Aquí vamos a poder ver en la pantalla pues un experimento que hacemos en la clase de ecuaciones diferenciales, que es un curso avanzado de cálculo. Ellos son futuros ingenieros y sin embargo están construyendo un circuito eléctrico. Aunque ustedes no lo crean, muchos de ellos es la primera vez que van a tener contacto con un fenómeno tan abstracto como este. También eventualmente nos hemos ido avanzando de manera muy rápida hacia experimentos más complejos. Aquí hay no un circuito solito, sino toda una malla de circuitos. Y hemos hecho cosas muy simples, pero muy interesantes que se refieren a esta idea de los sistemas térmicos. Es decir, que podemos modelar la temperatura, que podemos hacer movimientos de masas resortes, que son como objetos que oscilan en el tiempo, ¿no? Entonces nos ha interesado mucho este proceso. Aquí lo que les quiero decir a ustedes es que las matemáticas, lamentablemente, el sistema tradicional de enseñanza nos ha privilegiado lo que es la última parte de la película. Yo siempre les digo, cuando vemos esos libros llenos de teoremas y demostraciones, en realidad estamos viendo el resultado de una gran revolución y cambios en la matemática misma del siglo XIX, siglo XX, mientras que las matemáticas nacieron allá en la época de Galileo, después de Newton, en el siglo XVI, por no decir mucho antes con los griegos, siglos 5 antes de Cristo. Entonces, la matemática realmente nació en esencia como una manera de resolver problemas físicos, biológicos, sociales, y a través de estas nociones que luego se convirtieron en funciones, integrales derivadas, podíamos dar respuesta a esto. Todo este gran paraguas se llama modelación matemática para algunos de nosotros, es decir, como ven en su pantalla, la relación entre la matemática formal y rigurosa y la realidad, en este caso el joven, un futuro ingeniero, ¿no? Entonces, esa conexión no es muy obvia, como ya dan cuenta algunos resultados, es complicado para el alumno ver esas relaciones, y de ahí mi propuesta de esta plática de cómo lograr desde la enseñanza transformar el trabajo de los maestros hacia ese tipo de entornos, ¿no? Entonces, lo que he privilegiado los últimos años ha sido la enseñanza a través de la modelación. Y aquí es bien importante decirles que hay una distinción bien importante que quiero decir del trabajo. No me refiero aquí que en la clase de matemáticas, porque esto que voy a platicarles aplica para niveles básicos, como kinder, primaria y secundaria. Vamos a hablar de una modelación un poquito más escolar, es decir, como maestros, cómo podemos empezar a llevar al aula ciertas actividades para que el alumno sí logre ver esas conexiones entre la matemática y la realidad. Entonces, no hablo de una modelación de experto, más bien me voy a dedicar a lo que es aprender las matemáticas a través de un proceso que se llamará modelación matemática escolar de fenómenos reales. Entonces, hay un proceso de modelación de los que les quería hablar. En un primer momento les hablé de dos mundos, que es esta parte de lo real y lo matemático. Es una primera definición muy burda, no nos alcanza del todo a dar cuenta de lo rico de este proceso. Yo lo que quiero decirles aquí es que partimos de una situación real. Por ejemplo, vamos a pensar en un fenómeno que mencioné ahorita, del fenómeno masa-resorte, les hablaba ahorita de ese masa-resorte, de un fenómeno ondulatorio, ¿no? Fenómeno ondulatorio, por ejemplo, cómo se van cambiando las ondas en el agua. Es un fenómeno que eventualmente nos podrá explicar cómo se forman los tsunamis, por ejemplo, cómo se forman esos movimientos de tipo tsunami. Posteriormente, hacemos ciertas simplificaciones y leyes y logramos, a través de esas
cuestiones menos abiertas, menos complejas, acotar un poco el problema en decir, por ejemplo, cómo vibra un tambor, cómo vibra cuando tú tienes una membrana, les decimos, y tenemos un tambor. Posteriormente, vamos a construir estos famosos modelos matemáticos que van a ser, ahorita explico con detalle, pueden ser de diversa naturaleza, para posteriormente estudiarlos y finalmente interpretar esos resultados en la vida real, ¿no? En la vida cotidiana, eso le llamamos una confrontación modelo-realidad. Y entonces es cuando se da esa famosa validación del modelo. Entonces yo construyo algo en la realidad, esta es la realidad que me habla, que me dice qué está pasando, hay un problema, necesito predecir, necesito comprender, a veces necesito explicar simplemente qué pasó, versus una matemática, como bien nos decía al inicio, más formal, donde se empieza a quitar como ciertos significados, esas abstracciones tienen que ver con esos significados, incluso la postulación de hipótesis, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, generalmente siempre como maestros de matemática nos quedamos en esta parte. En un dominio puramente matemático, te doy la ecuación, tú despejas y me das un valor, te doy una integral, la calculas y me das un número. Y pues por una cuestión de tradición, de costumbres, hemos dejado de lado el significado, ¿no? Que es a lo que está apuntalando iniciativas hoy en día como PISA. Algunas cuestiones sobre el modelo, pues esa parte es la parte más delicada. Decimos que es como un traje artesanal, es muy difícil ir construyendo modelos, no es fácil, es algo que uno va a ir ganando un poco de expertise y conociendo modelos básicos. Cuando yo me refiero a un modelo, yo me refiero a cosas como la tabla de datos reales, eso es un modelo. Me refiero, por ejemplo, a una tabla de números, ¿verdad? Tiempo contra potencial eléctrico. También me refiero a gráficas. Una gráfica es un modelo. Hemos dejado mucho de lado la riqueza, las representaciones como las gráficas. Dicen mucho de modelo, para los alumnos mucho más que la representación que ha sido la protagonista de los últimos años en la escuela, la analítica, el álgebra. Ahí está una ecuación de grado 2, una función periódica tipo senoidal, el mismo movimiento oscilatorio, estoy hablando del mismo contexto, tiene que ver con una ecuación diferencial de orden 2, para los que van un poco más avanzados, y si no, una ecuación diferencial parcial. Entonces yo les digo a los alumnos, todo eso que les hemos enseñado a lo largo de toda su educación, desde la primaria hasta la universidad, pues han sido diferentes maneras de representar esos modelos, ¿no? Y generalmente esa parte de estudiar el modelo, estudiar las ecuaciones o las gráficas, pues tiene que ver con esa serie de métodos que están conformados los cursos tradicionales de matemáticas. Es decir, te doy una serie de recetas, por decirlo de cierta manera, y te digo cómo encontrar soluciones. Y generalmente el alumno pues se queda con la visión un poquito corta y limitada porque no alcanza a ver como, ¿y esto para qué, no? Entonces, los que hemos estado frente a los jóvenes, pues siempre estamos expuestos a estas eternas preguntas, maestro, ¿y esto para qué me sirve y por qué tendría que saberlo? Entonces, mi apuesta es que si les mostramos a los alumnos la riqueza y el uso de esta matemática en problemas de su cotidiano, pues podrán lograr apreciar y entender mejor la necesidad de estudiar a fondo cada una de esas estructuras. Aquí hablo que la resolución de esta parte del modelo al estudio puede ser a mano, que así lo hacemos mucho en el aula, pero conforme los jóvenes irán a niveles más avanzados, los problemas serán más complejos y llevará más tiempo esta parte, y para eso usamos ampliamente el uso de tecnología. Y, por ejemplo, aquí, siguiendo en la tónica del movimiento oscilatorio, pues estoy hablando de una pequeña animación que podrán ver, que es una membrana vibrante, donde para lograr crear estas simulaciones, pues el alumno tendrá que previamente pues conocer todas estas etapas de las que hablo aquí. Entonces, para mí, todo eso es la riqueza de modelación. Hay una parte, ¿verdad?, que es la parte de validación. Tanto lograr llegar al modelo como regresar a la realidad son dos etapas que los teóricos de modelación han dicho son bien importantes, pero son pues no tan fáciles. Y hay otra tercera etapa que para mí es bien interesante, que es cómo decir que mi modelo está ajustándose o no a la realidad. Aquí es bien interesante decirles algo. Un modelo nunca está equivocado o está correcto. Simplemente vamos a decir que un modelo es adecuado o no es adecuado, en el sentido, como muestro en mi gráfica, que sus resultados en términos observacionales se ajusten o no a la realidad. Esa es la única cuestión que vamos a hablar de modelación, que es bien interesante.
A nuestros alumnos les hemos enseñado esto está bien, está mal, vuélvelo a hacer. Y en cambio aquí en modelación es un poco más amplio, decimos, pues tu modelo suena adecuado o no. Entonces, para eso a mí me gustaría volver a compartirles al público que nos escucha un video que a mí me ha parecido muy revelador de la necesidad de esta validación, que a veces ocurre en tiempo real y a veces no. Y tiene que ver con esta idea del movimiento que Galileo nos hacía desde hace tiempo ya reflexionar, ¿no? Sobre qué significaba el estudio de los cuerpos que caen. Entonces, vamos a ver, justo aquí tengo la caída libre. Al igual que la vez pasada, le he bajado todo el sonido por cuestiones de mejor explicarles a ustedes. Este es un video un poquito más largo, así que voy a ir rápido sobre unos ciertos aspectos. Les platico que en el siglo XV-XVI, Galileo nos hablaba de que los objetos suelen caer por acción de una fuerza que los jalaba hacia la Tierra y que esto era independientemente de su peso. Palabras más, palabras menos, aquí el colega, que es un físico que nos está recordando esta parte, nos dice que vamos a hacer esta prueba, ¿no? Vamos a ver qué tanta razón esta visión de Galileo sobre la caída de los objetos era o no adecuada. Estamos viendo en tiempo real cómo está alzando un objeto muy pesado, como una bola de boliche, versus una pluma, ¿no? Que sabemos todos que es muy ligera. Y en un primer momento Galileo nos decía, hace muchos siglos, que tendrían que caer a la misma velocidad. Nuestra intuición, como me imaginará, allá cada quien desde su lugar, pues dirá, pues obviamente no. Claramente esperaba yo lo que estoy observando, que es la bola de boliche cae pues mucho más rápido, dado que es mucho más pesada, ¿no? Vemos una toma de la caída en tiempo más lento. Lo que hablaba ahorita de hacer suposiciones de los modelos, Galileo nos había dicho que en ausencia de toda fuerza, que mostrará fricción a la caída. Esto es decir, en un vacío ideal, esto tendría que suceder. Y algo que me gusta mucho de este video, que sucedió hace 2 años, es que recientemente pudimos comprobar esto que Galileo nos decía. Justamente lo que están viendo es que se está cerrando una cámara para de tal forma de sacar pues todo el aire que esté presente y tener lo que se llama hoy en día un vacío ideal. Y entonces iremos a comprobar nuevamente pues esta gran idea de Galileo, que es bien interesante decirles que él lo hace y lo construye por sus sentidos, por sus experiencias, sin tener pues toda esta tecnología hoy en día disponibles. Algo que quisiera que observaran, ¿cuál será entonces, bajo estas nuevas condiciones de vacío ideal, la caída de estos dos objetos, ¿no? Entonces ahí estamos teniendo la misma bola de boliche, las mismas plumas, y ahí está en tiempo real, pues esta caída que estamos esperando validar, pues esta observación que hacía el gran Galileo Galilei. Recordemos que él es el padre de la ciencia, es el padre de todo lo que constituye el método científico, que parte de observación y de buscar patrones y irregularidades. Entonces, para el mundo de la ciencia, él es un parteaguas. Y para nuestro gran asombro, pues vemos caer los objetos al mismo tiempo, comprobando muchos siglos después, ¿verdad?, a estas ideas. A mí me gusta mucho ver las caras de estas personas que son grandes científicos, como verán, trabajan en la NASA, y sin embargo siempre es como muy, no sé, asombroso para nosotros los científicos incluso poder ver en tiempo real esta idea de lo que teóricamente puedo decir del modelo por mi conocimiento del fenómeno físico y de la matemática detrás, sin tener necesariamente que estar atado a este tipo de comprobaciones, pues, observacionales, ¿no? Con los sentidos. Entonces, a mí este video en particular lo adoro por esa razón. Continúo un poco con mi charla sobre que todo eso tiene que ver con este movimiento de lo ondulatorio, ¿no? Hablo de fenómenos diversos, pero en realidad algo de los modelos bien interesantes es que hay analogías, ¿verdad? Así como mi voz está avanzando en el aire y puedes escucharme, es la misma razón y por lo tanto el mismo modelo, que es como las cuerdas pues están oscilando y ahí tiene que ver con fenómenos de música. Y es otro fenómeno interesante que es la famosa, les decía desde el inicio, la membrana vibrante, ¿no? Que es una placa bidimensional, ¿verdad? Tienes un rectángulo y a través de ciertas frecuencias de vibración, pues va a emular ciertos comportamientos
totalmente predecibles por modelos como el que estamos viendo ahí, ¿no? Los modelos estos que había platicado. Esa es una de las razones y la importancia de modelar. Otra de las razones que a mí me gustaría decirles es, cuando decimos, ¿para qué quieres entender el mundo a través de la matemática? Pues quiero predecirlo, generalmente voy a querer comprenderlo, que también es muy válido, y eventualmente me voy a interesar por la explicación. Hay un fenómeno vibratorio muy interesante que sucedió en los años 1940 en Estados Unidos, de un famoso puente en Tacoma. El puente, como podrán ver en este video, que también por cuestiones de explicarles mejor yo lo que están observando, es un puente que vibraba, una vez que se construyó, se observaban ciertas vibraciones pues muy particulares y muy inusuales en el puente, y como podrán ver en tiempo real está oscilando de una manera bastante extraña, ¿no? El puente duró algunos meses trabajando así, los carros pasaban por ahí sin problema, y entonces el puente vibraba. Y entonces, bueno, ahí no había una cuestión de quiero entender, bueno, queríamos entender un poco por qué, tenía que ver un poco con la construcción, los materiales involucrados, pero sucede que algún día, un día particularmente, donde no hay un daño de vidas humanas, el puente le sucede lo que van a ver a continuación. ¿Se alcanza a ver ahí? Espero que sí. Hay un colapso del famoso puente de Tacoma, ¿no? Entonces, en las clases de cálculo, principalmente de ecuaciones diferenciales en la universidad, la pregunta clave del millón va a ser por qué el puente, particularmente ese día, pues se colapsa, ¿no? La explicación tiene que ver con un movimiento oscilatorio muy particular y con una coincidencia de la frecuencia del viento de ese día con la frecuencia natural de oscilación del puente. Y ocurre así como se empatan ambas señales y pues por lo tanto se produce un colapso del puente. Matemáticamente le llamamos resonancia a ese fenómeno, pero aquí quiero dar cuenta cómo la matemática y el modelo matemático detrás me ayuda más que nada pues a explicar qué pasó. No había manera de predecirlo, me explica qué pasó. Rápidamente nada más para terminar con esta primera parte, pues sería la visión de las oscilaciones. Les he hablado mucho tiempo de ese fenómeno real de la vibración. Me gustaría ponerles el último video que tiene que ver con este artista. Creo que sí hay un público joven escuchándonos. Les podría compartir, ¿verdad? Tanto la presentación como el video, porque este es un artista, un músico, que combina mucho ciencia y música. Todo lo que es la producción de sonido para los instrumentos musicales tiene que ver con frecuencias y tiene que ver con fenómenos ondulatorios. Y esta primera parte es el típico ejemplo de la famosa membrana vibrante, que es una placa, como verán, metálica. Debajo de esa placa hay una bocina que tú a través de la música puedes muy bien controlar la frecuencia de esos sonidos y podemos ver geométricamente, eso es un poco de arena que se le pone. Alguna vez lo hicimos en el tecnológico con Canderel, con Esplenda, ¿verdad? Azúcar, y se van formando figuras geométricas que pueden ser predecibles y puedes controlar pues el tipo de formas y pues tiene que ver mucho con la frecuencia. Entonces muchos van a decir esto es como magia, pues yo les digo que más que magia es mucha modelación matemática detrás y mucho interés en conocer estas estructuras, ¿no? El video es muy largo, pero es ampliamente recomendable que lo vean con calma en casa, con sonido, porque el artista es un músico y bueno, combina con una belleza de la que hablábamos, pues estas combinaciones, ¿no? ¿Qué pasa como profesores, no? Todo esto para platicarles de la importancia de esta modelación. Del punto de vista de la enseñanza, nosotros ya sabíamos desde hace muchos años la importancia de poder hacer que el alumno reconociera la matemática en diferentes representaciones. La de en medio, que es la representación analítica, es la más que todo el mundo tenemos en mente. Siempre me dicen números, letras, porque hay variables en juego. Es una representación analítica algebraica. También hemos muy poco trabajado con nuestros alumnos en reconocer la parte gráfica y numérica, que esa la famosa, les decían los anglosajones, la regla de 3. Desde los años 80, ya esto tiene rato, hablamos mucho en la parte verbal. Ver en problemas con palabras, los problemas razonados que decimos en México, pues la parte como real de la matemática,
desde mi punto de vista es una parte real muy artificiosa, no muy aterrizada. Y entonces, en lo personal, he trabajado mucho con esta idea que les platicaba hace un momento, de llevar la experimentación, la parte real al aula, es decir, a través de hacer ciertos experimentos o cuando no se puede, llevar ciertas simulaciones de la realidad al interior del aula de matemáticas. Los físicos van a decirme por ahí, si hay maestros de ciencias que nos escuchan, pues eso ya lo hacemos de siempre, pero nosotros es como hacer estas combinaciones entre lo que hacen comunidades científicas o como los químicos, los biólogos, los físicos, y llevarlos a que los alumnos de matemáticas puedan entender estos fenómenos. Para mí, el trabajo que hemos hecho acá en el Tecnológico Monterrey, particularmente a nivel superior, pero que puede ser llevado a todos los niveles de educación, ha sido darle mucha importancia a esta modelación de fenómenos reales, ha sido llevar al alumno a jugar mucho esta idea de que sean capaces de reconocer la matemática, por ejemplo, una función, desde un punto de vista gráfico, numérico o verbal. Y también ha sido la idea de experimentar en el aula. O sea, que el aula de matemáticas se vuelva literalmente un laboratorio de matemáticas, hacer las matemáticas. Hay un cuarto elemento que es crear simuladores, que ahorita lo vamos a ver. Generalmente me van a decir, quizá los colegas que me escuchan, es bien difícil llevar material táctico, ¿verdad? Táctil al aula, construir cosas como circuitos o un resorte que oscile. Entonces podemos simularlo eventualmente. No tiene tanta riqueza para ciertos alumnos, pero es muy interesante como quiera ver el fenómeno. Y finalmente, algo que para mí es uno de los mensajes que más les quisiera pasar con esta conferencia, pues sería decirles el vincularnos con colegas que tengan expertise en esa disciplina en la cual queremos modelar. Por ejemplo, yo al inicio no sabía mucho de física, no sabía nada de circuitos, nada de oscilaciones, y pues te vas coordinando con colegas que tienen esa expertise para poder ir construyendo juntos y diseñar juntos esas actividades. ¿Qué escenarios son posibles? Pues desde la parte experimental, que ahorita me había permitido explicarles, ¿verdad? El llevar ciertos experimentos al aula con material. Confieso que trabajamos con una tecnología de Texas Instruments que tiene esa capacidad, una calculadora graficadora de poder tener sensores, tanto de movimiento como de temperatura, como de voltaje. Aquí hay unas imágenes de algunos alumnos que han pasado por este curso aquí en superior, en primero o segundo año de universidad. La mayoría futuros ingenieros. Aquí noten cómo ellos mismos trabajan la modelación con sus compañeros. Aquí hay un punto bien interesante del maestro. El maestro empezamos a quedarnos un poco atrás del protagonismo del aula y dejar que ellos tomen más la parte activa de su propio aprendizaje. Si acaso hay profesores de kinder, de niveles muy, muy básicos que nos escuchan, K12 ha sido la iniciativa en Estados Unidos de cómo empezar a permear estas ideas en niveles muy, muy elementales. Les comparto que haciendo un poco de investigación hay unas guías para evaluar y enseñar a través de la modelación matemática desde kinder, donde si se fijan tiene que ver mucho otra vez con esta relación con la ciencia en general y hablar el debate con los chicos, el poder verbalizar simplemente no con tanta matemática, qué pasa cuando, por ejemplo, un objeto cae o cuando en un juego mecánico, en un parque de diversiones, oscilas o sientes ciertas sensaciones. Tiene que ver estas iniciativas con esto. Está en el caso aquí, no sé si se alcanza a ver la figura, cómo trabajar la matemática en el aula. Es posible que la modelación matemática pueda ser enseñada y aprendida en un nivel primaria, secundaria. Claramente, desde hace muchos años, la comunidad de modelación tiene más de 40 años, ha dicho, claro que es posible, solo que noten la caricatura, es un entorno donde el alumno es muy activo y donde el alumno con sus compañeros debe ser más participativo. Y ahí hay un par de ejemplos de problemitas muy sencillos con los que empiezas con tus alumnos, pues a meterles esa cuestión de no hacer solo matemática operatoria, sumas, restas, mil multiplicaciones, sino hacerlos razonar. Los zapatos gigantes tienen que ver con unos zapatotes en un centro comercial que están allá, tanto Bloom y Borromeo son alemanes. Hay unos zapatotes, tienen cierta longitud y la pregunta a los chicos es,
pues de qué tamaño debería ser ese gigante de tal forma que esos zapatos pues le queden bien, ¿no? O el caso del faro de luz, que también es un contexto muy particular para los alemanes. Hay un faro de luz, hay una cierta altura, conoces bien las dimensiones del faro, las puedes conocer. La pregunta aquí no es más que a qué distancia debería estar un barco para observar por primera vez la luz que el faro emite. Entonces, como podrán ver los colegas, si son de diferentes niveles, pues son ideas bien simples, pero empiezas a moverte en una dirección muy diferente a la que nos hemos movido en México conforme el tipo de ejercicios y el tipo de razonamiento. En otros entornos, mi colega Oscar Caballero en Oaxaca ha estado trabajando con sus alumnos esta idea de modelar. Van, los niños salen del aula de clases y trabajan en el patio y empiezan a pensar en un problema de movimiento. Ahí están un poquito caída libre. En la parte derecha de la pantalla es una aplicación con un teléfono inteligente, un smartphone, con GeoGebra, que es gratuito, y entonces puedes empezar a los chicos de secundaria a crear ese tipo de entorno. Y finalmente, más al mismo nivel de telebachillerato en Chiapas, Freddy de la Cruz y Hipólito Hernández han estado trabajando, como podrán ver en el Facebook, pues diferentes actividades físicas donde es realmente el salirte del aula y en equipos empezar a hacer como mediciones y poder entender, por ejemplo, dimensiones de una cancha, cuestiones de caída libre. Hay ahorita iniciativas a nivel nacional donde programas de formación de profesores han estado versados sobre esta idea de uso de conocimiento. Entonces, ha habido muchos avances. No quiero dejar de mencionar a mi colega Socorro Valero de una preparatoria, un CEBETES allá en una universidad tecnológica en Altamira, en Tamaulipas, donde para esta cuestión de los sensores que les decía, pues entonces es como complicado a veces tener los sensores, así que a sus alumnos que son técnicos los invita a construir sensores de movimiento, de temperatura, y entonces empezar a crear muchas actividades de este tipo, que es a través de una tecnología nueva que es pues, Arduino, ¿no? En el área de la simulación, pues hay muchas ideas donde yo he estado explorando y jugando con diversos repositorios de simuladores que existen en la red, gratuitos, como el FET, que es de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, y donde te permite hacer como simulaciones un poco de cómo sería la mezcla de una solución salina, agua con sal, cómo sería construir un circuito sin tener como todas las cuestiones físicas, sino virtualmente hacer la construcción, o incluso entornos gráficos como GeoGebra, que permiten este tipo de geometrías dinámicas, pues son como una posibilidad para nosotros maestros de poner a nuestros alumnos, como se ve en la foto, a trabajar ellos. No uno hacerlo y mostrarlo, sino que los alumnos lo construyan. Y han sido reportes muy interesantes, ¿no? Entonces, para mí, como maestra, y es mostrarles a ustedes, colegas que me escuchan, pues todo este espectro de posibilidades de poder llevar al aula de clase desde cosas muy experimentales de construcción y tocar versus a cosas más, pues, virtuales, más simuladas, ¿no? Desde usar cierta tecnología como construir experimentos en el aula, la idea de laboratorios virtuales, hacer uso de software como Tracker, que es de videoanálisis. El alumno graba un video de una caída libre y entonces puede en tiempo real ver posición y velocidad. Puede crear un circuito eléctrico simulado, o más avanzado el asunto, pues podemos empezar a movernos a que el alumno cree sus propias simulaciones con entornos como Bensim, que son simuladores como gráficos gratuitos disponibles en la red, y pues entornos más sofisticados como MATLAB Simulink, ¿no? Entonces, para mí, el día de hoy, tener un curso de matemáticas que esté versado en la idea de modelar fenómenos reales, como decía el título de mi plática, pues es una realidad, es posible. Sin duda alguna, el corazón debe ser la modelación de los fenómenos. Aquí hablo de una noción que el texto está moviendo, que es la parte de retos. Más que un simple, hablábamos de resolución de problemas, más que resolver un problema muy acotado, nos movimos un tiempo a resolución de proyectos, y hoy el TEC visualiza, alineado a otras universidades del mundo, a resolver retos, que siendo un reto un problema más macro, más complejo, y que sea una vinculación muy fuerte con una necesidad real de la sociedad. Y esto no es posible sin hablar de efectivamente cierta tecnología, sin hablar de un aprendizaje activo de parte de los alumnos, pero sobre todo en el futuro, en los meses que vienen, en los años que vienen,
ir repensando la forma en que se evalúan las matemáticas en una clase de matemáticas. Es decir, no solo debe ser la parte operatoria, sino la parte del hacer del alumno, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que yo les quería platicar el día de hoy. Me parece que algunos colegas nos van a decir, vamos a repensar la matemática que enseñamos en el aula en todos los niveles educativos y también, pues, repensar, pues, el tipo de actividades que hacemos con los alumnos, ¿no? No estoy diciendo que lo otro no sea importante, la parte operatoria, pero sí creo, ¿verdad?, que es igual de importante empezar a abrirnos, a meter al aula, sobre todo para los más jóvenes, pues esta noción de el para qué, la importancia y la utilidad de conocimiento matemático. De mi parte, Ruby, sería el mensaje que les quería compartir. Están mis datos de contactos y pues quedo a la espera de alguna pregunta del público si es que acaso hubiese. Sí, excelente, maestra. Le comento que sí, tenemos muchísimas preguntas, y vamos a iniciar. Tenemos escasos 15 minutos. Algunas de estas preguntas se contestan con la misma presentación, pero no quisiera obviar y preferiría que usted pudiera abordar un poco en ellas. Bueno, la primera pregunta es de Edwin Valencia y nos dice, ¿este tipo de modelo de enseñanza de las matemáticas lo promueve un movimiento de educadores de cara a las pruebas PISA o es una política nacional en México o lo promueve una institución internacional en diferentes países? Pues Edwin, es una excelente pregunta. No lo promueve PISA. Yo creo que PISA puso el tema en la mesa cuando empieza a evaluar justamente este aspecto de la matemática, esta alfabetización. Sí, es una iniciativa mundial. Hay un grupo que se llama el Consejo Internacional de Profesores para la Matemática y sus Aplicaciones, el ICMA, que desde 1986 se ha reunido cada 2 años y que ha sido parte de lo que comenté. Trabajo muy de cerca con los hallazgos de ese grupo. Han estado investigando el tema. Es internacional, hay países muy avanzados, me pareciera que en Europa, en Estados Unidos hay muchos avances, estas iniciativas que incluso le llaman K12, están muy avanzados en ir cambiando la forma de enseñar. Y en México particularmente, el TEC de Monterrey, tu servidora, ha logrado impulsar esto como una iniciativa más al interior, dado que somos un instituto que está formando ingenieros, o sea, está formando usuarios de la matemática. Entonces, y me parece que los nuevos programas de la SEP, las nuevas reformas que ha habido, cada vez más se integra, me parece como una respuesta a esta petición internacional, la parte de aplicaciones. La SEP en 2011 hizo un cambio de programas de estudio. La SEP es la Secretaría de Educación Pública que regula todos estos cambios en primaria y secundaria en México. Mencionó una sola vez modelación en palabra, pero en la práctica, pues el ver la realidad, el tomar decisiones, todo eso está muy presente. Me parece que es algo que empieza quizá por cuestiones varias, no solamente PISA, yo creo que es mucho más atrás de PISA y seguimos trabajando en eso. Hay mucha gente, hay una comunidad, es lo que quería decir, hay una comunidad que estamos trabajando desde México, desde Latinoamérica, desde el mundo y que estamos contribuyendo. Excelente. Paula de Argentina nos pregunta, quisiera mejorar mi práctica diaria. ¿Existe algún programa de capacitación para los docentes de matemáticas en este tema? ¿Cómo puedo capacitarme a distancia en esta metodología y su aplicación? Ok, como tal, bueno, de mi conocimiento, mencionaba ahorita un programa de formación de profesores que se llama Programa al Desarrollo Docente, PIDMD, que ahorita está liderando Simvestab en México. Este es un programa muy enfocado de mano de la SEP para lo que es medio superior. Me parece que necesitamos lograr tener más programas abiertos a distancia. Debe ser una tarea que necesitamos emprender en los meses próximos para poder atender a este tipo de solicitudes, ¿no? Desde los colegas en Argentina. Algunas iniciativas han sido un poco más a nivel de grupos en instituciones como aquí en el TEC de Monterrey, pero pues tomo nota y espero guardar tu contacto y decirte una vez que se instaure. Hay diversas iniciativas que lo hacen, pero no hay como una capacitación como global todavía. Hay que trabajar en ello.
Excelente. Alexander Strip nos pregunta, ¿qué experiencia puede compartirnos en la enseñanza básica? Fíjate que en la enseñanza básica tuve la oportunidad de dirigir una tesis doctoral en la enseñanza de la modelación desde la primaria. Sucedió en quinto, sexto de primaria con Samantha Quiroz, que es la alumna doctoral, hoy doctora, y trabajamos el tema de probabilidades. El tema de probabilidad en México es un tema también muy reciente que ha causado muchos problemas a los profesores el enseñarlo, dado que a veces ellos mismos desconocen conceptos mismos de la probabilidad. Y ahí hay unos experimentos bien interesantes, de verdad, como el famoso la urna, el tiro de dados. Entonces logramos, a través de un mini programa de capacitación de 5 docentes mujeres, hacer que cada una de ellas viviera esa experiencia y llevar el tema al aula de manera más basada en modelación, de manera más real, más vivencial. Y la verdad es que tuvimos un caso de éxito maravilloso. 4 de 5 lograron llevar el tema a hacerlo en el pizarrón, así como, hola, esa clase de probabilidad, llevarlo a una parte más real. Los alumnos vivieron el lanzar realmente un dado, estamos hablando de alumnos de quinto, sexto de primaria, 11, 12 años en México, y la verdad es que que ellos lograran deducir la ley de probabilidad fue algo muy fascinante. Nos tomó algo de tiempo, algunas semanas de trabajo con ellas, que es esta especie de capacitación que preguntaba la colega argentina, y ellas lograron darse cuenta de las bondades de este enfoque con alumnos tan pequeños. Y recientemente buscaba yo información sobre niños todavía más pequeños en kinder, y es esta idea de mucho el debate y el diálogo sobre lo que pasa en el fenómeno. Quizá a esa edad tan joven no les vamos a preguntar mucho la parte que hablaba hoy de analítica, de las ecuaciones, ¿verdad? Cosas muy sofisticadas, pero sí el hacer pensar a los niños en el fenómeno real que están tratando de observar. Entonces, y mencionaba a mis colegas de Oaxaca, de Chiapas, aquí al sur de México, también han tenido experiencias, la mayoría muy positivas en ese sentido. Excelente. Marcelo Silva de Bolivia nos pregunta, ¿qué clase de participación tienen los padres dentro de estos programas o metodologías de enseñanza? Bueno, es una muy buena pregunta, Marcelo. Sin embargo, tengo que decirte muy poco al respecto en lo personal, dado que como he trabajado en superior los últimos 10 años, pues el contacto con los padres es mínimo. Yo sé, ¿verdad? Por Samantha, por otros colegas en primaria es mucho mayor, pero a priori, sin tener tanto conocimiento de este tema, yo te diría que esto es pues una cuestión más del aula, ¿no? Más del profesor con los alumnos, quizá un poco sensibilizar al padre de lo que está pasando. Yo misma tengo un hijo de 13 años y generalmente hacen experiencias así en su colegio. Y bueno, estar un poquito al tanto de ese tipo de experiencias, pues cuando yo soy convencida de que abona mucho en la formación del estudiante, del joven, y bueno, no tener como preocupación de que eso es algo extraño, ¿no? Es una forma diferente de dar la clase de matemáticas, pero bueno, es una forma que a la larga le gusta más al estudiante y le ayuda a comprender mejor la matemática detrás. Yo diría eso, a priori. Excelente. María Isabel Abarca de Perú nos pregunta, ¿podría recomendar algunas estrategias para desarrollar la capacidad de razonar dentro del aula en los primeros grados de primaria? Sí, justamente el esfuerzo que está haciendo, bueno, el reporte que les puse de Estados Unidos hace unas 5 recomendaciones sobre esta parte. Nos habla de jugar mucho con la parte gráfica, que la parte eh, que les decía, se había explotado poco en matemáticas como hasta los 80s, era todo muy ecuaciones y fórmulas, jugar más en eso. Otra recomendación es la parte desordenada de modelación, es decir, que de repente los maestros que empezamos a trabajar así por primera vez vamos a ver mucho desorden en el aula, va a haber ruido, los alumnos están trabajando, entonces murmuran entre los pequeños equipos. Apostarle a las nuevas tecnologías, la verdad es que siempre he dicho yo que modelación puede ser posible sin usar tecnología, sin embargo, la riqueza de tener pues calculadoras, graficadores, simuladores, pues va a ser mucho más rico el proceso al alumno y pues por lo tanto exige que el profesor también conozca la tecnología. Y también estar muy abierto. Yo creo que otra recomendación
Te las podría pasar ya con detalle lo que dice el informe. El informe es gratuito, está disponible en la red, lo podemos bajar, es un documento largo, pero las 5 recomendaciones dice estar abierto a cuestiones donde ya la incertidumbre está como muy presente. Esa es otra cuestión que en matemática no nos han enseñado a lidiar con la incertidumbre. Te decía, ¿está bien o mal? ¿Voy bien o mal? ¿En qué me equivoqué? Y cuando ya entras en un terreno de modelación de fenómenos, a veces el maestro tiene que aceptar que no lo sabe, que vamos a ver con los alumnos hacia dónde van ciertos modelos, cuando ya el problema es como muy nuevo. Y la última recomendación que hacen es trabajar en equipo. Yo es una recomendación que lo he vivido estos años en el TEC. He trabajado mucho de la mano con otros colegas de matemáticas y otros colegas de otras áreas. Y de ahí han salido bastantes ideas de problemas reales interesantes para los alumnos. Estos estudios internacionales recomiendan lo mismo. O sea, la modelación no puede ser en solitario, ni para el estudiante, ni mucho menos para el profesor. Entonces, sí hay una serie de lineamientos que uno va aprendiendo con el tiempo, con la experiencia, y bueno, coinciden con este informe de Estados Unidos. Entonces, si nos dejas tus datos, te lo puedo compartir a detalle, la liga donde bajarlo. Cristian González nos pregunta, ¿existen estadísticas que avalen esta forma de enseñanza o esta metodología de enseñanza? Así es. De hecho, quisiera comentar, que es algo muy teórico, pero modelación puede ser vista como una estrategia de enseñanza. Un poco la presenté el día de hoy así. Hay otras formas de pensar la modelación. Me parece que la modelación es mucho más amplio que eso. Pero bueno, el día de hoy mis ejemplos fueron como una estrategia de enseñanza. Hay muchos estudios, hay muchos artículos en revistas de mucho prestigio. Algunos son cualitativos y estadísticamente están mostrando pues la influencia positiva en los alumnos, en el aprendizaje de los alumnos de una enseñanza de este tipo. Hay un detalle en esos resultados que podrías ver, te podría mandar algunos también. La gente siempre se preocupa mucho por promedio, ¿no? La nota del alumno al final del curso. Y solemos ver si una enseñanza de este tipo podría impactar a un mejor promedio del grupo o del alumno. Una buena parte de las investigaciones no van a mostrar eso. Es decir, que la influencia parece ser de un punto de vista más cualitativo, en que el alumno desarrolla competencias de razonamiento sobre los problemas, a desarrollar otras competencias que tienen que ver con la interpretación, con la validación de modelos, con la construcción misma del modelo. Va a haber poco, yo te puedo anticipar eso, va a haber poco sobre, los alumnos que toman esta clase sacan mejor promedio, porque aquí hay que meternos en la discusión sobre el instrumento que se va a hacer la comparación entre un grupo sin modelación y con modelación. Entonces, bueno, a priori no vamos a ver bondades en este tipo de cuestiones muy alrededor del concepto de nota de un curso, pero sí vamos a ver muchas bondades alrededor del desarrollo de competencias que los estudios internacionales también nos indican que son igual o hasta más valiosas que las competencias disciplinares. Hoy en día, una enseñanza por modelación te va a garantizar que el estudiante pueda trabajar en equipo, que pueda aceptar diversidad de opiniones, que pueda ser creativo, porque para establecer modelos también hay mucha creatividad detrás, y que pueda poner en juego otro tipo de razonamientos como pensamientos críticos o holísticos. Entonces, habrá, y los he leído, ese tipo de investigaciones en la literatura. Excelente. Ani de Bolivia nos pregunta, ¿qué programas conoce que podrían facilitar el contenido de las matemáticas para niños, adolescentes y jóvenes con TEA, trastorno del espectro autista? Ok, bueno, una excelente pregunta. No ha sido mucho mi tema de expertise. Conozco grupos aquí en México que están trabajando la cuestión de educación especial en matemáticas. También te podría poner en contacto con la doctora Claudia Méndez Bello, egresada del CIMBESTAB. Hay gente aquí en Colima también trabajando el tema. Yo estuve un poco investigando al respecto y tiene que ver con los programas que manejen mucho el uso de cierto lenguaje y el uso de la parte gráfica de nueva cuenta. O sea, va muy de la mano en lo que modelación privilegia, que es la parte visual, ¿verdad? La parte ver el fenómeno de diversas maneras. Y me parece que pudiera compartirte parte de los hallazgos de mi primera búsqueda, donde hay programas que facilitan. Justamente mi alumna doctoral me platicaba que hoy en día hay
cada vez en México va alumnos que tienen ciertas necesidades especiales y bueno, te puedo casi confirmar que un enfoque de esa naturaleza apoya mucho, dado que todo es muy visual, muy táctil, hay mucha construcción y hay mucha pues reflexión sobre el fenómeno, aunado a la parte matemática. Entonces, también me quedaría de tarea enviarte algunos hallazgos y quizá ponerte en contacto con grupos en México que han estado trabajando de manera muy enfocada en estos temas. Excelente. Y nuestra última pregunta sería de Hugo Campos, de Bolivia. ¿Existe alguna comunidad donde profesores que estén interesados en seguir profundizando en este tema se puedan juntar y compartir experiencias? Sí, claro. Bueno, yo te podría invitar al final de mi presentación, les compartía un grupo. Nosotros en México nos estamos organizando por grupos de trabajo, ¿verdad? Yo he participado fuertemente en un grupo de modelación y tecnología, que estuvimos trabajando en el tema más o menos de 2008 a 2014. Hoy ese grupo, yo inicié uno nuevo sobre formación de ingenieros desde la matemática educativa, donde habemos otras personas de este tema. Y hay un grupo latinoamericano que está ahora liderado por el doctor Johnny Villa en Colombia. Ellos se reúnen la próxima semana en reuniones latinoamericanas de matemática educativa en Medellín, Colombia, y donde año con año estamos en contacto alrededor del tema. Y pues te podría sugerir el ICTMA, el ICMA, esta comunidad que te digo que se reúne desde 1983, cada 2 años. La próxima sesión será en Hong Kong y los puedes seguir si no vas físicamente a su reunión. Los puedes seguir a través de sus libros, de sus publicaciones. También te puedo compartir con mucho gusto esos hilos de trabajo. Pero la idea de estos grupos, particularmente latinoamericanos, nos hemos conformado alrededor de un evento que se llama la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, el RELME. Nos reunimos cada año y ahí los grupos de trabajo pues hacemos como la cuestión presencial, pero son grupos que venimos trabajando de manera virtual sobre el tema todos estos años. Pues si me escribes un mail, pues te contacto con mi propio grupo que estamos coordinando y con los otros grupos también que están trabajando. Es una comunidad muy, muy amplia, te sorprenderías, te digo, el tema de modelación que ahorita parece un boom de moda, tiene más de 40 años en matemática educativa trabajándose. Entonces vas a encontrar un mundo de resultados, de hallazgos, de ejemplos. O sea, es todo un tema muy interesante. Excelente. Maestra, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Le queremos agradecer profundamente esta charla que nos ha dado, muy interesante. Muchísimas gracias por participar con el Observatorio de Innovación Educativa. Rubí, pues muchas gracias a ti por la invitación, a todos los colegas que hicieron el favor de apoyar en esta sesión y pues decirles a la gente que nos escucha que estoy a sus órdenes para responder las dudas pendientes y seguir en contacto y sumarlos pues a este esfuerzo colectivo de ir cambiando las cosas en matemáticas. Muchas gracias, Rubí. Excelente. Gracias, maestra. Y les recuerdo que si no tuvieron la oportunidad de ver en vivo esta charla, lo pueden consultar posteriormente en nuestras redes sociales del Observatorio de Innovación Educativa y los invito a estar pendientes para nuestro próximo webinar. Que tengan un excelente día. Saludos. Bye, gracias.